¿Qué son realmente los carbohidratos? Azúcares, almidón y fibra explicado fácil. Si te digo carbohidratos, ¿en qué piensas? ¿En pan, pasta, arroz, fruta, azúcar? Durante años nos han dicho que son la base de la alimentación, pero pocas veces nos han explicado qué son en realidad. En este vídeo quiero explicarte de forma sencilla qué son los carbohidratos, qué tipos hay, qué pasa con el almidón, con la fibra, con azúcares como la glucosa y la fructosa y por qué, aunque parezca raro, el ser humano puede vivir sin comer carbohidratos. Como siempre, esto es divulgación, no sustituye el consejo de tu médico ni de tu equipo de salud. Soy Edu Pausa, tu NutriCoach, y ayudo a personas que quieren mejorar su salud metabólica sin dietas locas ni obsesiones con la comida. Vamos a poner orden en este tema. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de moléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero para no complicarnos, podemos dividirlos en dos grandes grupos: carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los azúcares más pequeños. Dentro de ellos tenemos los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son como las piezas básicas: la glucosa, que es el azúcar principal de la sangre, la fructosa, que es el azúcar típico de las frutas y de muchos productos con jarabes y azúcares añadidos, y la galactosa, que está presente sobre todo en la leche. Los disacáridos son combinaciones de estos azúcares básicos unidos entre sí. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, está formada por glucosa más fructosa. La lactosa, el azúcar de la leche, es glucosa más galactosa. Y la maltosa son dos moléculas de glucosa unidas. Luego tenemos los carbohidratos complejos o polisacáridos. Aquí ya hablamos de muchas unidades de glucosa unidas formando cadenas más largas. En los humanos, la forma de almacenar carbohidratos es el glucógeno. Guardamos glucógeno en el hígado y en los músculos y está hecho de glucosa y bastante agua. Es nuestro pequeño depósito rápido de azúcar. Las plantas, en cambio, no almacenan glucógeno, almacenan almidón. Cuando comes patata, arroz, pan, pastas, cereales, estás comiendo básicamente almidón, cadenas largas de glucosa. En las plantas también aparece otra cosa: la fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato que los humanos no podemos digerir bien, porque no tenemos las enzimas para romper ciertos enlaces. Por eso mismo, desde el punto de vista energético, la fibra no aporta calorías utilizables para nosotros. A menudo se dice que los carbohidratos complejos son buenos y los simples son malos, porque se supone que los complejos se descomponen más lentamente y suben menos el azúcar en sangre. La realidad es que esto no siempre es así. En la boca ya tenemos una enzima llamada amilasa salival que empieza a romper el almidón en trocitos más pequeños en azúcares simples desde el momento en que masticas. Es decir, ese plato de pasta o de arroz, aunque sea carbohidrato complejo, se empieza a convertir en glucosa muy rápido. Si además lo tomas al principio de la comida, cuando tienes hambre y el cuerpo está muy receptivo, puedes provocar un aumento importante de azúcar en sangre y, como hemos visto en otros vídeos, un buen pico de insulina. Por eso un estilo de vida cetogénico o bajo en carbohidratos, si alguna vez se consume alimentos ricos en almidón o glucosa, tiene más sentido tomarlos al final de la comida y no al principio. Pero la realidad es que desde el punto de vista estrictamente necesario, ese tipo de carbohidratos son prescindibles. Volvamos a la fibra. Muchas veces se dice que la fibra es esencial. En realidad, la fibra no es indispensable para la vida humana. No la podemos digerir, por lo que no es un nutriente básico como pueden ser ciertos aminoácidos o ciertos ácidos grasos. ¿Tiene utilidad? Sí, especialmente en contextos donde se consumen muchos carbohidratos. La fibra puede ayudar a ralentizar la absorción de glucosa y moderar los picos de azúcar en sangre. También puede dar volumen a las heces y ayudar con el tránsito intestinal. Pero también hay que saber que en exceso cierta fibra puede interferir en la absorción de algunos minerales, y que en una alimentación cetogénica, donde ya no estás metiendo grandes cantidades de azúcar, la fibra deja de ser tan protagonista. Puedes incluir verduras con fibra, por supuesto, pero la fibra en sí misma no es el centro de la película. Ahora hablemos de los azúcares individuales. La glucosa sí es esencial en el sentido de que el cuerpo necesita mantener un nivel mínimo de glucosa en sangre para que el cerebro y otros tejidos funcionen bien. Pero ojo, es esencial tener glucosa, no es esencial comer glucosa. La fructosa y la galactosa, en cambio, no son necesarias para la vida.
La galactosa tiene importancia en las primeras etapas de la vida cuando tomamos leche materna, pero en la edad adulta es perfectamente prescindible. Y la fructosa, aunque está en la fruta, también se usa masivamente en la industria en forma de jarabes y azúcares añadidos que en exceso pueden sobrecargar el hígado. Aquí viene un punto que rompe muchos esquemas. El ser humano puede prosperar y vivir muchos años sin comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo para fabricar la glucosa que necesitamos a partir de tres cosas. Podemos producir glucosa a partir de ciertos aminoácidos de las proteínas y a partir del glicerol que forma parte de las grasas. Este proceso se llama gluconeogénesis. Dicho de forma simple, si comes suficiente proteína de calidad y suficiente grasa, tu cuerpo puede fabricar la glucosa que necesita para mantener esos 4 o 5 gramos circulando en sangre sin que tengas que estar comiendo pan, pasta o azúcar todo el día. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que eliminar por completo los carbohidratos. Quiere decir que desde el punto de vista evolutivo y fisiológico no son un nutriente esencial. No dependemos de ellos para sobrevivir. El cuerpo tiene sus propias fábricas internas. Lo único que tenemos que hacer es, en cierto modo, ponernos al servicio de la naturaleza, dejar de inundar el cuerpo con glucosa y almidón que no puede manejar, respetar sus mecanismos de producción interna de glucosa y elegir alimentos que estén más alineados con cómo hemos funcionado durante casi toda nuestra historia como especie. En resumen, los carbohidratos son moléculas que van desde azúcares muy simples como la glucosa, fructosa y galactosa hasta cadenas largas como el almidón y el glucógeno. La fibra es un tipo de carbohidrato que no digerimos y que tiene sentido sobre todo cuando se comen muchos carbohidratos. La glucosa es necesaria, pero el cuerpo puede fabricarla. La fructosa y la galactosa no son esenciales. Y la realidad es que nuestra salud y nuestra longevidad no dependen de que la base de la pirámide sea pan, pasta o cereal, sino de que nuestro metabolismo esté en equilibrio y nuestras hormonas funcionen bien. Me encantará leerte en los comentarios. ¿Te sorprende saber que el cuerpo puede fabricar su propia glucosa y que los carbohidratos no son estrictamente esenciales? ¿Qué carbohidratos sientes que más te desregulan? ¿Pan, pasta, arroz, dulces, fruta? Y recuerda, si quieres que revise tu caso de forma personalizada y ver cuántos carbohidratos, de qué tipo y en qué momento del día pueden ir mejor para tu salud metabólica, te dejo en la descripción el enlace para mis consultas donde lo trabajamos paso a paso y adaptado a tu vida real. Y recuerda, tu salud es tu mejor inversión. Con amor y ciencia, Edu Pausa.